el apóstol Pablo nos enseña cuál es la forma en la cual nosotros como discípulos podemos mantener continuamente una vida siendo llenada, controlada por el Espíritu Santo de Dios. En el versículo 18 de Efesios capítulo 5, Pablo nos enseña cuál es el deseo de Dios para nosotros como sus seguidores. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros como discípulos de Cristo? Como discípulos que seguimos a Cristo continuamente. Y la orden es: sean llenos del Espíritu. O sea, la voluntad de Dios para ti y para mí es que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Que tú mantengas tu vida llena, rebosando. Como decía el salmista David en el Salmo 23:5. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando tú te mantienes lleno del Espíritu Santo, tu vida espiritual está rebosando. Rebosa de paz, rebosa de alegría, rebosa de fe, rebosa de esperanza, rebosa de sabiduría. La palabra rebosar significa desbordarse. Como cuando tú pones, amén, un pequeño vaso en la llave para que se llene de agua, y al tal punto que el vaso se llena y el agua se desborda por fuera. Eso significa estar lleno del Espíritu Santo, que te sientes pleno, que estás lleno a plenitud, que se desborda de lleno que estás. Como cuando un vaso tú lo vas a llenar de agua, y cuando este vaso se llena de agua, amén, el agua se desborda por encima. Eso significa estar lleno del Espíritu Santo. Por eso la solución para la depresión es estar lleno del Espíritu Santo. La clave para ya no estar en ansiedad es estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo nos da la orden que Dios quiere para nosotros: que seamos llenos del Espíritu Santo. Número 2, nos enseña cuál es la forma en la cual nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y Pablo dice que es hablando. O sea, tu boca es el medio en el cual Dios permite, en la cual te llenas o te desvacías del Espíritu Santo de Dios. Lo que tú hablas te llena o te desvacía del Espíritu Santo de Dios. Pablo dice hablando entre vosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a hablar para ser lleno del Espíritu Santo? Dice hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales. Mira cómo tú te llenas del Espíritu Santo. Es hablando por tu boca, pero no es hablando cualquier cosa. No es hablando chismes, no es hablando vanidad, no es hablando cosas del mundo, sino hablando salmos, hablando himnos y cánticos espirituales, alabando a Dios en vuestros corazones. Esta es la forma en la cual nosotros nos llenamos continuamente del Espíritu Santo. El salmista David, el rey David, conocía este secreto. ¿Cuál era la forma en la cual nos mantenemos llenos del Espíritu Santo? En el Salmo 34:1, David nos revela que él conocía el secreto de cómo ser lleno continuamente del Espíritu Santo. Mire lo que dice el Salmo 34:1. David decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuamente en mi boca. David conocía el secreto y el misterio en la cual una persona se podía mantener llena del Espíritu Santo. Y en el Salmo 34 David dice: voy a bendecir a Dios en todo tiempo. Dice: su alabanza va a estar continuamente en mi boca. Porque Pablo en Efesios 5:19 dice que para ser lleno del Espíritu Santo, esta es la forma: hablando entre vosotros por nuestra boca salmos, cánticos, himnos espirituales, alabando a Dios en nuestros corazones. Por eso es que el apóstol Pablo nos enseña cuál es la forma en la cual nos podemos llenar del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos enseña que Dios quiere que nos llenemos del Espíritu Santo, pero también nos enseña cuál es la forma. En el versículo 19 de Efesios capítulo 5 nos da la clave, nos da la respuesta, cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y él dice: hablando salmos, cánticos espirituales, alabando a Dios en vuestros corazones. Y el rey David conocía el secreto. ¿Cuál era la forma en la cual una persona, seguidor de Cristo, se puede mantener llena del Espíritu Santo? Y David dice: voy a bendecir a Dios en todo tiempo. Porque esta es la forma
una de las formas en la cual una persona se puede mantener llena del Espíritu Santo continuamente, alabando a Dios en todo tiempo. David decía, su alabanza estará de continuamente en mi boca. David conocía que una de las claves para mantenerse lleno del Espíritu Santo de Dios es mantenerse alabando a Dios por tu boca, hablar salmos por tu boca, hablar la palabra de Dios por tu boca, cantarle cánticos espirituales a Dios por tu boca. Por eso David dice, voy a alabar a Dios en todo tiempo. ¿Por qué David se había propuesto alabar a Dios con su boca en todo tiempo? ¿Por qué David se había propuesto que en sus labios hubiera una alabanza continuamente? Porque David conocía que esta era una de las formas de la cual él mantenerse lleno del Espíritu Santo. Porque mira lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 20. Dice, cada quien se llena de lo que habla. Proverbios 18, 20. Cada quien se llena de lo que habla. Por eso David dice, si yo hablo de Dios, yo me voy a llenar de Dios. Si tú hablas la palabra, te vas a llenar de la palabra. Si tú hablas, amén, cánticos espirituales, te vas a llenar de las cosas del Espíritu. Ahora, el apóstol Pablo dice que debemos de hablar, pero no debemos de hablar cualquier cosa. Debemos de hablar salmos, debemos de hablar cánticos espirituales. Todo lo que tiene que ver con las cosas del Espíritu es lo que nos termina llenando espiritualmente. Por eso Pablo habla de hablar salmos, cánticos y al final dice espirituales. Porque todo aquello que tú hablas por tu boca que es espiritual se va añadiendo a tu vida espiritual. Y de tanto que tú hablas cosas espirituales, tu espíritu comienza a llenarse y tu copa comienza a rebosar. Tu espíritu comienza a llenarse de la presencia del Espíritu Santo de Dios. El espíritu tuyo se llena hablando cosas espirituales. Por eso es que Pablo dice que sean llenos del Espíritu Santo. Pero nos enseña cuál es la forma. Y la forma es hablando, pero no hablando cosas que no son espirituales, sino hablando cosas que nos bendicen espiritualmente. Número 1, hablando salmos. ¿Pero qué tipo de salmos? Salmos espirituales. Número 2, cantando cánticos, cantando alabanzas, pero al final dice espirituales. Porque todo lo que lleva un ingrediente espiritual se añade a tu vida espiritual. Cuando todo lo que tú hablas, tienes que estar seguro que está relacionado con el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que los que son del Espíritu piensan y hablan las cosas del Espíritu. Y también la Biblia dice, cada quien se llena de lo que habla. Proverbios 18:22 dice, la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Si tú hablas palabras de vida, vas a tener vida. Si tú hablas del Espíritu Santo, te vas a llenar del Espíritu Santo. Por eso una de las cosas que Dios le dijo a Josué, en Josué 1:8, le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. La palabra de Dios debe de ser tu delicia, debe de ser tu meditación. Esta es la mejor forma en la cual tú y yo nos llenamos del Espíritu Santo. Ahora, Efesios capítulo 5, versículo 18, comienza con un mandato negativo y dice, no se embriaguen con vino. El vino representa el pecado, porque cuando nosotros nos controla el pecado, nuestras acciones son pecaminosas. ¿Qué hace el vino? Cuando una persona comienza a consumir mucho alcohol, su comportamiento no es prudente. Lo que lo comienza a controlar es el alcohol. Comienza a maltratar a las personas, comienza a hablar cosas que no convienen. Cuando una persona se embriaga con vino, con alcohol, comienza a ser controlado por el alcohol. Y Pablo dice, no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. Así como el alcohol controla la vida de una persona cuando toma demasiado alcohol, es lo mismo que hace el Espíritu Santo. El alcohol tiene dominio para mal sobre una persona. Pero cuando tú te llenas del Espíritu Santo, Él comienza a tomar dominio de tu voluntad. Y lo primero que hace el alcohol, el vino, cuando una persona comienza a consumir alcohol, cuando una persona está ebria, cuando una persona se emborracha,
Lo primero que hace el alcohol sobre una persona es que toma dominio de su voluntad. Y ya la persona no hace lo que quiere, hace lo que el alcohol le indica que haga. Lo mismo es con el Espíritu Santo. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es tomar dominio de tu voluntad. Es tomar dominio de tus emociones, de tus sentimientos. Amén. Así que ya no te va a dirigir el pecado, te va a dirigir el Espíritu Santo. Así que cuando tú quieras hacer lo malo, el Espíritu Santo te va a llevar a que hagas lo bueno. El Espíritu Santo te va a llevar a que busques las cosas de Dios. Así como el borracho cuando se embriaga con el alcohol es controlado por su voluntad a hacer lo malo, lo mismo es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te llena, Él toma dominio de tu voluntad, toma dominio de tus decisiones, de tus emociones, de tus problemas, de tus cargas, de tu depresión. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a tener poder y dominio sobre tu voluntad. Y cuando el Espíritu Santo domina tu voluntad, en muchas ocasiones tu carne te va a querer llevar a hacer el mal. Pero el Espíritu Santo, como te domina, como es el que está lleno de Él, Él te va a llenar de Él. Él te va a hacer que hagas lo bueno. Es como cuando una persona toma mucho alcohol. Bueno, yo que vengo de tomar alcohol, de emborracharme, de drogarme, yo sé lo que es estar ebrio. Cuando uno está ebrio, llega un momento donde uno quiere agarrar para la derecha y el alcohol lo hace que agarre para la izquierda. Uno comienza a perder la prudencia porque lo primero que hace el alcohol, el vino, es que se apodera de tu voluntad. Cuando yo me emborrachaba, cuando yo me ponía demasiado ebrio, yo quería caminar a la derecha, pero el alcohol me dominaba a la izquierda. Eso mismo va a ser el Espíritu Santo. Cuando tú quieras hacer lo malo, Él va a dominar tu voluntad para que hagas lo bueno. Tú vas a querer ir a las cosas del mundo, pero Él te va a llevar que vayas a las cosas de Dios. De pronto vas a querer ir a una discoteca, pero Él te va a querer llevar a la casa de Dios. Así como el alcohol a mí me dominaba cuando estaba demasiado ebrio, eso es lo mismo que hace el Espíritu Santo. Para una persona ponerse ebria, emborracharse, tiene que llenarse de mucho alcohol, tiene que tomar mucho alcohol. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Y Pablo está haciendo una comparación que el mismo dominio que tiene el alcohol lo tiene el Espíritu Santo cuando tú te llenas de él. Cuando tú tomas mucho alcohol, el alcohol domina tu voluntad. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, Él domina tu voluntad. Y una de las cosas que nos hace falta es dominio propio. La mayoría de personas no tenemos dominio propio, porque a veces nosotros hay cosas que las hacemos sabiendo que están mal. Ahora, ¿por qué las estamos haciendo? Porque nos falta dominio propio. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega, te da dominio propio, te da fuerza de voluntad. Y cuando tú quieres hacer lo malo, el Espíritu Santo te lleva a que hagas lo bueno. Lo mismo con el alcohol. Cuando yo consumía mucho alcohol, el alcohol tomaba dominio de mi voluntad. Y de pronto yo quería hacer algo aquí, de pronto yo quería pararme, pero el alcohol me tiraba otra vez al suelo. De pronto yo quería agarrar a la derecha o a la izquierda y el alcohol me dominaba. Ya no me dominaba yo, me dominaba el alcohol. Lo mismo pasa cuando tú te llenas del Espíritu Santo. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, ya no te dominas tú. Ya no vas a hacer lo que tú quieres. Vas a hacer lo que el Espíritu Santo quiere, porque Él va a dominar tu voluntad. Él va a dominar tus emociones, tus decisiones. Él va a dominar para que tome las decisiones correctas. Por eso Pablo compara el control del vino con el control que vas a tener si te llenas del Espíritu Santo. Una persona llena de alcohol lo domina y lo guía el alcohol. Una persona llena del Espíritu Santo lo domina y lo controla y lo guía el Espíritu Santo de Dios. Así como el borracho o el que está ebrio es controlado por el alcohol cuando está lleno de tanto alcohol, eso mismo va a pasar cuando tú te llenas del Espíritu Santo. Que quien te va a controlar tu voluntad, tus decisiones, tus emociones, va a ser el Espíritu Santo. Por eso la enseñanza es cómo ser llenos del Espíritu Santo. Porque la mejor forma y la vida que agrada a Dios es una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Biblia, andad en el Espíritu, no satisfagan la carne, porque de la única forma que tú puedes hacer la voluntad de Dios
es manteniéndote llena y lleno del Espíritu Santo de Dios continuamente. Porque cuando una persona está ebria, cuando una persona se va para una cantina o se va para una discoteca y comienza a consumir alcohol, llega un momento donde él pierde su propia voluntad, donde él pierde sus sentidos, donde lo comienza a controlar el alcohol, donde el alcohol lo gobierna, donde el alcohol lo controla. Pero el alcohol lo controla para mal, porque cuando una persona está ebria, el alcohol lo controla para mal. Hay un control sobre esa persona cuando una persona consume alcohol. Y lo primero que hace el alcohol es que se apodera de tu voluntad. Y ya es el alcohol que te controla. Pero el alcohol te controla para mal. Te hace que digas cosas que tú no quieres decir. Te hace que agarres para un lugar donde tú no quieres ir. Te hace hacer cosas que tú nunca quisiste hacer. Pero cuando tú te llenas del Espíritu Santo, Él te llena y te guía para bien, no para mal. El mismo control que tiene el alcohol es el mismo control que tiene el Espíritu Santo cuando tú te llenas. La diferencia del alcohol cuando una persona se emborracha es que lo controla y lo gobierna para mal. Pero el Espíritu Santo cuando te llena, cuando te domina, lo hace para bien. El Espíritu Santo es quien te transmite paz, quien te transmite gozo. De pronto tú vas a tomar una mala decisión, pero Él te guía para que tomes la correcta. Así como el borracho, el que está ebrio, es controlado por el alcohol cuando está pasado de alcohol, es lo mismo que pasa cuando una persona se llena del Espíritu Santo. Lo direcciona el Espíritu Santo, lo guía el Espíritu Santo. Amén. Lo domina el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la verdad y a toda justicia. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo de Dios? Hablando por nuestra boca salmos, cánticos espirituales, alabando a Dios en nuestro corazón. Y el salmista David nos enseña que esta era la clave. Por eso dice la Biblia en el Salmo 90, abre tu boca que yo la llenaré. ¿De qué manera tú te llenas del Espíritu Santo? Por tu boca, hablando por tu boca. ¿Pero qué tú vas a hablar? Salmo, que es la palabra de Dios. Cánticos e himnos espirituales. Asegúrate que todo lo que tú hables tenga un ingrediente espiritual, como la palabra que es espiritual, como los cánticos que son espirituales, y eso se va añadiendo a tu vida espiritual y tú te vas llenando, poco a poco te vas llenando conforme a lo que tú hablas por tu boca. Porque dice la Biblia, Proverbios 18:20, cada uno se llena de lo que habla. Si tú hablas la palabra, te vas a llenar de Dios. Si tú cantas cánticos espirituales, te vas a llenar de Dios, porque tu boca es un depósito. Tu boca es como una entrada, es como una puerta que le da acceso a llenarse o a desvaciarse. Cada quien se llena de lo que habla. Por eso es muy importante reconocer lo importante de lo que nosotros hablamos, porque la vida y la muerte está en el poder de la boca. ¿Cómo tú te llenas de Dios? Por tu boca, hablando la palabra, cantando salmos y cánticos espirituales. ¿Cómo tú te desvacías de Dios? Por tu boca. Porque Proverbios 18:22 dice, la vida y la muerte está en el poder de la lengua. En otras palabras, en tu boca hay poder para darte vida o para dar muerte. Cada quien, dice Proverbios 18:20, se llena de lo que habla. Del fruto de tu boca se llenará tu espíritu. Tu vida espiritual, tu vida se va a llenar. Tu vida se va a llenar dependiendo de lo que tú hablas continuamente por tu boca. Así que la mejor forma de ser lleno del Espíritu Santo es hablando, pero no hablando cualquier cosa, hablando salmos espirituales, cantando cánticos espirituales, cantando alabanzas espirituales. Y de esta es la forma en la cual nos llenamos. Por eso es que David en el Salmo 34:1 dice, voy a alabar a Dios en todo tiempo. David dice, voy a tener una alabanza en mi boca, porque David conocía que este era un secreto. Y esta era una de las formas en las cuales se mantenía lleno del Espíritu Santo, alabando a Dios. Amén, meditando en su palabra. Por eso en el Salmos capítulo 1, versículo 2, David decía, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Cómo te mantienes lleno del Espíritu Santo? Hablando la palabra, cantando alabanzas. Todo lo que tenga que ver con las cosas espirituales te va a mantener lleno. Eso te va a ir añadiendo a tu vida espiritual. Esta es la forma
en la cual nos podemos mantener llenos del Espíritu Santo. Si quieres ser libre de la depresión, llénate del Espíritu Santo. ¿Quieres mantener una vida controlada y dominada, amén, por Dios? Llénate del Espíritu Santo. Esta es la mejor forma, llenarse del Espíritu Santo. Así que bendiciones para todos, que Dios los bendiga, y espero que esta enseñanza les haya sido de grande bendición para todos aquellos que se conectaron. Señor, gracias por todas estas personas que están conectadas. Guárdalas, bendícelas en el nombre de Jesús.